Bendiciones, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Damos gracias al Señor porque Él una vez más nos reúne delante de su presencia, nos congrega para hablarnos sobre esta importante palabra que viene sobre estimularnos a estar arrodillados ante sus promesas. Estamos abordando la primera parte del libro con este nombre y habla a nivel general sobre cultivar la vida de oración. Hoy nos corresponde abordar el capítulo 2 con respecto a las promesas de Dios nos llevan adelante en el viaje, pidiendo al Espíritu Santo que Él esté presente en medio nuestro y que sea Él el que traiga la palabra. Ponemos este tiempo en sus manos y le decimos: reina sobre nosotros, Señor. Sé tú hablando, sé tú ministrando, sé tú trayendo esa palabra, esa esencia de vida que tienes para nosotros, para formarnos, para estimularnos, para guiarnos. Bendice cada uno de mis hermanos que ha dispuesto en su corazón este tiempo para estar una vez más a tus pies, escuchando la palabra que traes para nosotros. Bendigo su familia, sus hogares y declaro la cobertura tuya, tu protección sobre cada uno de ellos. Y que esta palabra se revela, hace rema sus vidas y también les sirve para su manera de conducirse, tomados de tu mano. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Leo para ustedes el Salmo 84 que dice que es un salmo de los descendientes de Coré. Y lo leo en Nueva Traducción Viviente y dice: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente, hasta que el gorrión encuentre un hogar y la golondrina construye su nido y críe a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para los que reciben tu fuerza, su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo. Muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Amén. Esta palabra del Salmo 84 que la hemos leído de manera introductoria, de acuerdo al comentario que leemos de Hernández López Díaz, él nos dice que tomemos en cuenta que Jesús tenía la costumbre de frecuentar la sinagoga, tenía el hábito de ir a la casa de Dios. Y los hijos de Coré están diciendo en este salmo que un día en los atrios de la casa del Señor vale más que 1000 días en las tiendas de la perversidad. El salmista declara: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. En el Salmo 122, 1. En la casa de Dios, amados, tenemos 3 encuentros importantes: con Dios, con nuestros hermanos y también con nosotros mismos. Cuando entramos en los atrios de la casa de Dios, pisamos el terreno de la felicidad, pues ahí oímos la palabra de vida. Allí contemplamos al Señor en la belleza de su santidad. Allí tenemos una comprensión de la fealdad de nuestro pecado y de la belleza del divino perdón. Es en la casa de Dios que tenemos una comprensión más clara de la transitoriedad de la vida
y de la necesidad de la gracia. Es en la presencia de Dios que tenemos plenitud y alegría, y es en su diestra que disfrutamos de delicias perpetuamente. El salmista dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amados, una pregunta que se nos plantea es: ¿sentimos deleite en la casa de Dios? Como el salmista, ¿puede decir que se alegra cuando lo invitan a ir a reunirse en la casa del Señor? Usted ha orado como David: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué hermoso cuando podemos realmente pensar y meditar en esta bendición de estar en la casa de Dios. Podemos entrar, permanecer, contemplar la hermosura del Señor, comprender su palabra, la cual nos está dando, nos está entregando, y también nos podemos alegrar. Estos verbos son puras acciones, verbos en infinitivo, verbos que se están dando, se están llevando a cabo. Cada uno de nosotros ha de recordar que estar en la casa de Dios es un deleite para nuestra alma. ¿Cuántos nos hemos sentido cargados? ¿Cuántos nos hemos sentido angustiados? ¿Cuántos hemos estado pasando por momentos difíciles? Y en el momento que inquirimos en la presencia de Dios, nos damos cuenta que ahí somos sinceros, que ahí somos plenos, que ahí sentimos la paz y el gozo que solo Él nos puede dar. Le animo para que usted intencionalmente entre a esos espacios de reunión con el Señor, sea dentro de un templo, sea en una oportunidad congregacional, en una casa, en una reunión virtual, la posibilidad que se abra, entremos. Y no solo entremos, caminemos hacia adelante. ¿Cómo así? Avancemos en intimidad con el Señor y permanezcamos delante de su presencia, contemplando todo lo que Él nos está mostrando, todo lo que Él nos está hablando, lo que nos está instruyendo, para así con la revelación que trae su Espíritu Santo poder discernir, comprender lo que Él nos está hablando, hacia donde Él nos lleva. Y esto ha de ser motivo de alegría. La próxima vez que usted esté convocado a una reunión espiritual, qué bueno que pueda decir que es un deleite para su alma estar en la casa del Señor. Toca nuestros corazones, Espíritu Santo, para que seamos sensibles a ti y podamos escuchar tu voz, esa invitación a venir a estar cerca tuyo. Amén. Y el tema de hoy corresponde al título que decíamos al inicio. Las promesas de Dios nos llevan adelante en el viaje. Y dentro de los objetivos, o el objetivo que se pretende alcanzar, es el conocer que las promesas nos ayudan para seguir peleando, para haber hecho realidad lo que se ha soñado. Es una palabra de motivación para tomar coraje y fuerzas para enfrentar el enemigo en medio de las situaciones que se nos presentan en la vida. Vamos a estar revisando y dando lectura a la palabra en Zacarías 12:10, donde nos dice: entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Vamos a dejarlo hasta ahí la lectura. Con esto vamos a tomar en cuenta que al venir a inquirir en el Señor, Él va a despertar nuestro amor por Él y también por su palabra, para poderla plantar en los corazones y aún en los vientres, de manera que se pueda concebir ese fruto
de seguridad, de fe, de confianza y podamos ver producto de esto, milagros, la mano de Dios moviéndose en favor de cada uno de nosotros. Ese reavivamiento, esa fuente de gracia fluya sobre nosotros. ¿Y en qué momento es que nos referimos entonces a esas promesas de Dios que nos llevan adelante en el viaje? Bueno, podemos ir viviendo y pasando muchas experiencias y con frecuencia o en varias oportunidades el Espíritu Santo se va a presentar a nosotros y nos va a hablar y nos va a hacer entender sus deseos, sus propósitos, nos va a ungir, nos va a llenar, buscando entonces que cada uno de nosotros tenga presente que en medio de lo que viva, las promesas del Señor van a persistir, van a estar ahí. Y que cuando nosotros sabemos que entramos en adoración para luego pedirle a Él como intercesores, como secretarios al recordarle su palabra, también en ese momento de justicia, de audiencia, donde estamos construyendo esa protección para alejar el enemigo y levantados o parados en esa brecha, pidiendo misericordia y gracia, le decimos al Señor que Él ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto de acuerdo a lo que la palabra dice en Filipenses 2:13. Amados, nunca es tiempo de claudicar, ni de ceder un centímetro ante el enemigo, ante sus ataques o ante las situaciones que se viven en la vida. Gracias a Dios porque Él espera de nosotros esa activación de oración, ese coraje y esas fuerzas que solo Él puede dar y que si nosotros las queremos las vamos a obtener al pedírselas a Él en oración. Seguidamente, dentro de lo que tiene que ver con lo que es la intercesión y ver esas promesas, cómo Dios saca adelante a las promesas, vamos a tomar en cuenta estos ejemplos de vida, por decir así, de la noche oscura del alma y cómo Dios, por medio de sus promesas, han sacado adelante a sus hijos. ¿Por qué vamos a hacer esta revisión de algunos ejemplos? Bueno, porque a veces olvidamos que Dios es un Dios poderoso y olvidamos que Él nos dijo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, es decir, hay otros que ya han pasado por esto y han tenido la victoria, porque se han cumplido las promesas del Señor en la vida de ellos y así se cumplirá en la suya y en la mía. Es un momento para podernos conectar con el Espíritu Santo y ser empáticos en cuanto a saber que Él conoce nuestra necesidad, que Él conoce nuestro dolor, que Él conoce por ese valle de sombra y de muerte que se puede estar pasando. Mas sin embargo, Él nos da la fuerza, Él se mantiene fiel, Él desea a nosotros que estemos firmes, categóricos en que Dios, tú cumples tus promesas, tú eres fiel, tú nos sacas hacia adelante en medio del viaje, en medio de este caminar por este mundo. Vamos a estar entonces hablando de algunos momentos o temporadas difíciles, momentos que tal vez puedan ser considerados malos, y para eso vamos a hacer revisión de las siguientes citas bíblicas: Lamentaciones 3, Salmo 13, 22, 35, 42, 43 y 55. ¿Qué deseamos con esto? Bueno, hacer ver el testimonio de que como en medio de lo que se podía percibir emocionalmente, la gracia y el favor del Señor se presentó junto con sus promesas y realmente el Señor sacó adelante a su ungido. Y al sacar el Señor adelante a su ungido, hoy estamos entendiendo, Él nos va a sacar a cada uno de nosotros adelante, siempre y cuando estemos en esa labor que ya hemos hablado previamente, lo que vimos la semana anterior, en ser secretarios del Señor, en aplicar esa palabra que hay para que el Señor nos haga justicia en función de lo que Él ha hablado,
en poder reconstruir esas murallas, aquellas que están falseadas, caídas o que tienen huecos, y también en pararnos en la brecha y recordar esas promesas, asumiendo ese rol importante en frente del Señor y decirle: Señor, tú lo prometiste, es tiempo de que cumplas. Amén. Iniciamos. El primer relato que se propone revisar lo encontramos en Lamentaciones 3 y leo los primeros versículos de esta plegaria, por decir así, que está haciendo Jeremías ante el Señor. Y él dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de tu enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como un oso que acecha, como un león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Esto que he leído es parte de lo que se le atribuye al profeta Jeremías, que escribió en Lamentaciones. Este libro nos está hablando que Jeremías se está lamentando de la destrucción de Jerusalén y al mismo tiempo de la aflicción con la cual él estaba viendo a su pueblo. Al estudiar este libro de Lamentaciones, nos damos cuenta que está acompañado de mucho dolor, de mucho pesar por las consecuencias que acompañan el pecado. Mas, sin embargo, también, si usted lo lee completo, se da cuenta de la compasión y la misericordia que el Señor extiende a quienes acuden a Él a pesar de sus tristezas, de su oprobio, de sus pesares. ¿Y por qué hacer referencia a este capítulo 3 y a las lamentaciones que tiene Jeremías? Bueno, porque queremos rescatar que, al igual que el profeta, podemos estar nosotros en una posición a veces en las cuales estamos asumiendo consecuencias de nuestro pecado, consecuencias de nuestras tomas de decisiones. Mas, sin embargo, al estarlas viviendo, lo que tenemos que hacer es volvernos al Señor. Y así como el profeta habla sobre todo lo que siente, pero también da esa palabra de esperanza, aún en medio de un momento en el cual está el pueblo de Israel sufriendo los juicios de Dios. Quiere decir que nosotros no podemos detenernos o menguar de pedir la misericordia de Dios, aunque sepamos que está descendiendo castigo por las cosas que el hombre ha hecho. Y es una labor entonces dentro de la intercesión que tenemos que hacer. Porque mientras estamos enfrentando desilusiones, ya sean grandes o pequeñas, hemos de aprender como Jesús. ¿Qué hizo él? Se tomó el tiempo para ser honesto acerca del dolor que sentía cuando habló con su Padre Celestial allá en el Getsemaní. Y cuando nosotros respondemos, al igual que Jesús, de una manera honesta, con confianza, creyendo que a pesar de que se esté pasando un momento de prueba, un momento en que hay que pagar, haciendo un paso de obediencia, por decir así, y hay un alto precio que pagar, Dios va a mantener su fidelidad hacia nosotros, hacia su pueblo,
Por lo tanto, debemos de tener una clara confianza en Él. Y por eso estamos hablando que las promesas del Señor nos llevan adelante en el viaje. Porque a pesar de que, como el profeta Jeremías, podamos lamentarnos de lo que estemos recogiendo, de lo que estemos viviendo, porque tal vez no fue una buena siembra, sí podemos tener la confianza de que, a pesar de que venga una llamada de atención, a pesar de que se estén viviendo consecuencias, eso es un tiempo, va a pasar, se va a cumplir y se va a mantener las promesas de Dios hacia cada uno de nosotros. Ahora le invito para que revisemos el Salmo 13, en donde David también se está pronunciando ante el Señor a causa de lo que él también está viviendo. Una temporada en la cual hay angustia y necesidad de la presencia de Dios. En este salmo David le dice al Señor: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo será dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Estamos viendo entonces que en este salmo el salmista está hablando sobre el alcance del amor de Dios a pesar de las circunstancias que está viviendo. Y nos damos cuenta que este salmo lo escribe David durante el exilio que estaba viviendo o sufriendo a causa de que el rey Saúl lo perseguía. Recordemos que tuvo mucho tiempo de estarse ocultando, de estar huyendo, de estar pasando ese momento en el cual su corazón estaba lleno de dolor, se sentía oprimido a causa de las cosas malas que le sucedían. Mas, sin embargo, en ese momento, en lugar de él quedarse solo ahí, expone sus ideas, expone sus emociones, expone sus sentimientos. Mas, sin embargo, él le pide al Señor que actúe a su favor. Recordemos que ya él había tenido el ungimiento y la palabra profética por parte de el Señor, enviando a Samuel para que lo ungiera, para que le hablara. Mas, sin embargo, estaba todo eso. Pero en el momento en que estamos hablando del Salmo 13, él está teniendo una experiencia en la cual las emociones estaban a tope. Y en medio de esa situación de angustia, él reconoce la necesidad de la presencia de Dios. Esto nos enseña que cuando estemos en momentos conflictivos, en momentos difíciles, hemos siempre que convocar la presencia de Dios y recordar esas promesas, porque eso es lo que nos va a fortalecer y nos va a sacar adelante. Por eso es que hemos tomado este tiempo para hacer esta revisión de estos salmos. Ahora pasaremos al Salmo 22, donde David está expresando angustia, otra vez en angustia y en desesperanza. ¿Por qué? Por lo que estaba viviendo. Y nos damos cuenta que al contrastar esta palabra con lo que también Jesús expresó, estaba Jesús haciendo eco de este clamor que David experimentó en un momento, en una transición difícil. Leo para ustedes: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda?
Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Nos damos cuenta entonces cómo Él viene reconociendo el poderío de Dios Padre, como viene diciendo en medio de esto que estoy viviendo, necesito, Señor, una intervención tuya. Necesito, Señor, que tú me salves. Y entonces estamos viendo que esas emociones no están por encima de la parte espiritual, de la sensibilidad ante la presencia de Dios, ante ese reconocimiento a la palabra que ha sido sembrada en nosotros y la cual al ser rema es que nos es revelada y la mantenemos constante, la estamos pendientes y estamos diciendo, Señor, tú nos sacarás adelante en medio de las burlas, en medio de los tormentos, en medio de las cosas que se levantan o las personas que se levantan en contra nuestra. Si usted lee todo el Salmo 22 se da cuenta que a pesar de que David expone esta situación, también agradece al Señor porque el Señor lo está rescatando y cada uno de nosotros ha de tomar muy en cuenta que sus promesas se cumplen. La palabra en el verso 4 y 5 del Salmo 22 dice, sin embargo tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste, clamaron a ti y los salvaste, confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Es menester de cada uno de nosotros que tenga a mano las promesas para que podamos nosotros sacar de ellas mismas para ministrar los aires, para ministrar nuestra alma, para ministrar la presencia de Dios y su Espíritu y reconocer que Él es todopoderoso y que Él sacará bandera de victoria aún en momentos malos, en situaciones tristes de sentir que no hay más fuerzas. Nos pasaremos al Salmo 35, en el cual nos damos cuenta que David otra vez está pidiéndole al Señor que luche por él ante aquellos que están luchando para hacerle daño a David. ¿Por qué? Porque está siendo calumniado aún por los cortesanos de Saúl y perseguido por Saúl mismo. Leo unos versículos, pero usted luego puede hacer un análisis de todo esto y darse cuenta cómo en medio de momentos de angustia, de tristeza, malos momentos, siempre hubo una palabra para hablarle al Señor en función de sus promesas para que Él se acordara y las cumpliera. He estado leyendo en Nueva Traducción Viviente y dice el Salmo 35, oh Señor, ponte en contra de los que se me oponen, pelea contra los que luchan contra mí. Ponte tu armadura y toma tu escudo. Prepárate para la batalla y ven en mi ayuda. Levanta tu lanza y tu jabalina contra los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño. Sopla y espárcelos como paja en el viento, un viento mandado por el ángel del Señor. Haz que su camino sea oscuro y resbaladizo y que el ángel del Señor los persiga. Yo no les hice ningún mal, pero ellos me tendieron una trampa. No les hice ningún mal, pero me cavaron una fosa para atraparme. Por eso que la ruina les llegue de repente, que queden atrapados en la trampa que me tendieron, que se destruya en la fosa, que se destruyan en la fosa que cavaron para mí. Entonces me alegraré en el Señor, estaré feliz porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Testigos maliciosos testifican en mi contra.
y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enferman, yo me entristecía, me afligía a mí mismo y ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos, con aires de triunfo se unen en mi contra, me ataca gente que ni siquiera conozco, me calumnian sin cesar, se burlan de mí y me insultan, me gruñen. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? ¿Hasta cuándo? Rescátame de sus ataques feroces, protege mi vida de esos leones. Después te daré gracias frente a la gran asamblea, te alabaré delante de todo el pueblo. No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz, conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan, ajá, con nuestros ojos lo vimos hacerlo. Oh Señor, tú sabes de todo esto. No te quedes callado, no me abandones ahora, oh Señor. Despierta, levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Declárame inocente. Oh Señor mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. No les permitas decir, miren, conseguimos lo que queríamos, ahora lo comeremos vivo. Que sean humillados y avergonzados los que se alegran de mis dificultades, que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí. Pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme, que todo el tiempo digan, grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. Qué importante, amados, que nosotros tengamos conocimiento de la palabra, para que en el momento que nosotros tenemos que clamar al Señor, tengamos los recursos basados en la palabra de Dios y, como hemos dicho, siendo secretarios del Señor, podamos recordarle sus promesas. Ciertamente es bueno que podamos experimentar lo que sentimos, pero también decirle al Señor que Él en medio de la lucha sea Él el que gane contra el mal, el que nos dé esa victoria, el que nos haga salir adelante, airosos, vencedores en medio de las situaciones. Ahora pasaremos al Salmo 42, donde David le está diciendo al Señor, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Verso 5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste de corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está el Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Nos damos cuenta que este salmo David se está encontrando totalmente desanimado y dentro de lo mismo que él está declarando al Señor, está desafiando su propia fe.
de manera a mantenerse creyendo a pesar de esas circunstancias, a pesar de lo agitado, del ritmo de lo que estaba viviendo, de esas calumnias, de esas situaciones que le causaban tanto dolor. El Espíritu Santo hoy ha permitido que hagamos un barrido de esto para que usted sepa que no es exclusivo, no solo a usted le pasan estas cosas, sino que cada uno de nosotros también brama y pide por la presencia del Señor. Nos damos cuenta que David, a pesar de cada episodio de vida y cada situación que vivió, no guardó silencio, sino que expresó sus emociones, hablaba con el Señor, lloraba delante de su presencia, gemía y le exponía lo que había en su corazón. La palabra dice que antes de que abramos la boca ya el Señor sabe qué vamos a decir, pero no nos podemos animar a estar en silencio profundo y perpetuo, pues el enemigo busca esa manera para aminorarnos, para hacernos decaer, para flaquear, para que creamos que no podemos, que estamos tan encerrados, estamos tan oprimidos. ¿Cuántas personas se cierran en un cuarto, en una habitación, se alejan de los demás, no quieren contacto, no quieren que les llamen, no quieren que les diga, no quieren conversar y ni tan siquiera con Dios? El enemigo va ganando terreno y va tomando posesión de esas mentes y va nublándolas y las va cegando y las va llevando a un punto donde la persona cada vez se entristece más, al punto de llegar a la depresión, a la desolación, al deseo de desvivir, el cual no viene de Dios. Vamos ahora a la lectura al Salmo 43, en donde le dice el Señor: declárame inocente, oh Dios, defiéndeme contra esta gente que vive sin ti, rescátame de estos mentirosos injustos, pues tú eres Dios, mi único refugio seguro. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Nos estamos dando cuenta que en este salmo el salmista está expresando este sentido de estrés, de necesidad de ayuda a causa de la guerra que le hacen sus enemigos, y muy probablemente tanto usted como yo se ha sentido en ese momento. Pero hoy toda esta palabra y este recuento que estamos haciendo es para recordar las promesas de Dios, es para recordar que cuando nosotros lo invocamos a Él, en las circunstancias que estemos, Él trae justicia sobre nosotros. Él nos trae de su sabiduría, de su paz, de sus cuidados. Él nos llena, Él nos transforma, Él nos fortalece. Y por medio del Señor somos guiados a la victoria. Qué importante entonces que tengamos ese denuedo, ese renuevo, esa habilidad, esa disposición de venir ante los pies del Señor y presentar cómo nos sentimos, decir las cosas por su nombre, y en ese momento somos sanados, somos restaurados, somos liberados, soltamos la carga porque creemos en esas promesas que nos llevan adelante, que nos sacan adelante en medio de lo que estamos hablando, en medio del viaje. Ahora nos enfocamos en el Salmo 55, el cual le dice al Señor: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio, por favor escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman, mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte, el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio. Confúndelos, Señor, y frustra sus planes.
porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido escaparme. En cambio, eres tú mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos junto hacia la casa de Dios. Que la muerte aceche a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita en ellos. Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará mañana, tarde y noche. Clamo en medio de mi angustia. Y el Señor oye mi voz, Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra. Aunque muchos todavía se me oponen, Dios, quien siempre ha gobernado, me oirá y los humillará. Pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo, no tienen temor de Dios. En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan, pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. Estamos hablando de un salmo en el cual David expresa su temor y su dolor ante la traición de sus amigos y la violencia de sus enemigos. Y dentro de estos recordemos la traición de Ahitofel, como él más bien fue y se confabuló en contra de David, haciéndole heladito a su hijo menor para que pudiera venir en contra de David, su padre. Y sí, si usted dice Absalón, sí, Absalón estaba David viviendo esta situación. ¿Cuántos pueden decir he experimentado esa situación cuando la familia se ha levantado en contra nuestra? Cuando esas personas han abierto su boca, son los que están cerca mío, son los que han luchado conmigo, son los que han visto mi avance, mi progreso, mi testimonio, y aún así se han atrevido a venirme a dañar, a venirme a golpear, a venir a decir falso testimonio. Qué importante que a pesar de expresar ese dolor, también se expresó la confianza en el Señor, en que Él es todopoderoso y que Él nos saca adelante. Esto lo que estamos buscando, amados, la propuesta es que podamos meditar en cómo vemos esas promesas, el hablar, el recordar la palabra del Señor en medio de la noche oscura del alma, en medio de las emociones, en medio de los ataques, cómo el Señor prevalece y se levanta en favor nuestro. Tenemos 2 capítulos más finalmente para revisar para esta enseñanza del día de hoy y vamos a pasar entonces al capítulo 60 de Salmo y nos estamos dando cuenta que David en este momento está confrontado en la guerra. Tiene a los edomitas enfrente de él para pelear una batalla importante. Y leo para ustedes, dice, ¿no has rechazado, oh Dios, y quebraste nuestras defensas? ¿Te enojaste con nosotros? Ahora, restáuranos el gozo de tu favor. Sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos. Sella las grietas porque la tierra tiembla. Has sido muy estricto con nosotros. Nos hiciste beber vino, de un vino que nos deja tambaleantes, pero has levantado un estandarte para los que te temen, un punto de reunión en medio del ataque. Rescata ahora a tu pueblo amado, respóndenos y sálvanos con tu poder. Por su santidad, Dios ha prometido, dividiré a Siquén con alegría y mediré el valle de Sucot.
Galaad es mío y también Manasés. Efraín, mi casco, producirá mis guerreros, y Judá, mi cetro, producirá mis reyes. Pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo, y sobre Edom me limpiaré los pies, y gritaré triunfante sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? ¿Nos has rechazado, oh Dios? ¿Ya no marcharás junto a nuestros ejércitos? Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Si usted pregunta qué está ocurriendo cuando David expresa este Salmo 60, hemos de tomar en cuenta que el ejército acaba de sufrir grandes pérdidas en la batalla. Mas, sin embargo, Dios es la fortaleza y por eso David le ruega que se vuelva a él, aunque el pueblo no haya sido fiel, aunque ellos no lo merezcan. David está expresando que está temblando porque ciertamente la ira de Dios ha venido y les ha hecho realmente sacudidos fuertemente. Mas, sin embargo, estando él como un soldado herido y siendo rey, él habla sobre el amparo de Dios, sobre esa fe de que Dios lo va a salvar, que de la mano derecha lo va a sostener. Y realmente vemos a partir del verso 6 cómo Dios entonces le da la victoria, cómo el Señor pone en contexto cada cosa en su lugar, hace que pisoteen a los enemigos. Y definitivamente nosotros hemos de pensar en esto, que cuando estamos guerreando, que la palabra, el Señor Jesús nos dejó dicho en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Muchas veces pensamos que no merecemos las situaciones y Dios las está permitiendo, tal vez porque no hemos querido poner atención de buenas. Entonces Él permite que se lleguen a puntos extremos con tal de salvarnos, con tal de que nosotros reaccionemos. Mas, sin embargo, aún percibiendo que estamos viviendo una llamada de atención del Señor, así como David lo hizo, nosotros no podemos quedarnos sin decirle: Señor, acuérdate de tus promesas, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, me arrepiento de mi pecado. Señor, tú me llevas hacia adelante, tú tienes cuidado de mi vida. En tus manos, Señor, definitivamente están mis tiempos. ¿Podemos hacerlo? Sí. Tenemos que recordar que Él es soberano y que nosotros debemos de rendirnos ante Él completamente. Una revisión más que haremos y para cerrar este proceso de análisis. Salmo 69. Este salmo está hablándonos sobre la persecución que está sufriendo otra vez David. Y no solo persecución, sino conflictos familiares y todas las rebeliones internas que habían dentro de su reinado a causa de todo lo que había ocurrido. Y él dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango, no encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar y a la espera de la ayuda de mi Dios. Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que no robé. Oh Dios, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. No dejes que los que confían en ti sean avergonzados por mi culpa. Oh Señor soberano en los ejércitos celestiales, no permitas que sean humillados por mi causa, oh Dios de Israel,
pues yo soporto insultos por amor a ti. Tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme, me tratan como a un extraño. El celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Cuando lloro y ayuno se burlan de mí. Cuando me visto de tela áspera en señal de dolor se ríen de mí. Soy el blanco de los chismes de la ciudad y todos los borrachos cantan de mí. Pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me demuestres tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Rescátame del lodo, no dejes que me hunda aún más. Sálvame de aquellos que me odian y sácame de estas aguas profundas. No permitas que el torrente me cubra, ni que las aguas profundas me traguen, ni que el foso de la muerte me devore. Contesta a mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. No te escondas de tu siervo, contéstame rápido, porque estoy en graves dificultades. Ven y rescátame y líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente. Derrama tu furia sobre ellos, consúmelos en el ardor de tu enojo, que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. A quien tú has castigado agregan insultos, añaden dolor a quienes tú has herido. Amontona sus pecados en una enorme pila y no los dejes en libertad. Borra sus nombres del libro de la vida, no dejes que sean incluidos entre los justos. Estoy afligido y dolorido. Rescátame, oh Dios, con tu poder salvador. Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias, pues al Señor esto le agrada más que el sacrificio de ganado o que presentar un toro con cuernos y pezuñas. Los humildes verán su Dios en acción y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo, pues el Señor oye el clamor de los necesitados, no desprecia a su pueblo encarcelado. Alábenlo el cielo y la tierra, los mares y todos los que en ellos se mueven. Pues Dios salvará a Jerusalén y reconstruirá las ciudades de Judá. Su pueblo vivirá allí y se establecerá en su propia tierra. Los descendientes de quienes lo obedecen heredarán la tierra y los que lo aman vivirán allí seguros. Nos damos cuenta entonces que en medio de los conflictos familiares, en medio de las rebeliones, en medio de todas las situaciones que estaban trayendo sufrimiento y consecuencia a David, aún así fue responsable, asumió y reconoció. Igual en su temperamento, él pedía al Señor que vengara las cosas, pero cada uno de nosotros nos podemos poner, por decir así, en los zapatos de él y entender el nivel de angustia, de opresión, de ansiedad, de preocupación, de todo lo que estaba viviendo, de todo lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces nosotros estamos en situaciones así, en situaciones tan apremiantes que, aunque oramos muchas veces por misericordia, no podemos estarnos pensando en que, pobrecito los demás, aunque nos están atacando? Y este Salmo 69 también lo podemos reflejar en la vida de Jesús cuando recibió un castigo y un sufrimiento desproporcionado. Y qué enseñanza nos deja este salmo. Bueno, que en medio del sufrimiento, en medio de lo que se pase, está la necesidad de la alabanza y de la adoración a Dios, de entender que Él nos sostiene, que Él saca adelante bandera de victoria por nosotros, que Él nos responde, que Él no nos deja a un lado, que Él nos anima. Definitivamente,
es un salmo para levantar el ánimo. Y todos estos, decir, bueno, son algunos ejemplos, pueden haber muchísimos más. Mediten los que quieran, los que el Espíritu Santo le esté trayendo, y también contrástelos con su vivencia de vida. Aquí lo importante es no callarnos, no dejar de ir a la presencia de Dios, hablar con el Señor, ser honestos, ponerle palabras a esos pensamientos y poderlas expresar para que así salga toda contaminación, todo dolor y toda angustia, y también el reconocimiento, el perdón de Dios que le hemos solicitado, podamos llevar ese proceso de sanidad y de expresar las promesas del Señor que nos sacan adelante en medio de tiempos difíciles, en medio de la noche oscura, de esas temporadas que demandan de nosotros a veces más de lo que nosotros creemos que podemos dar, o cumpliéndose la palabra, que realmente el débil dice, fuerte soy con poder de Dios. A la luz de todo esto, en medio de ese viaje que es como una montaña rusa que vamos viviendo, en donde pueden haber tribulaciones, en donde pueden haber momentos de ansiedad, momentos de confusión, es importante que el espíritu de oración y el poder del esfuerzo se haga presente en nuestra vida, porque Dios responde nuestra oración. Dios toma el momento oportuno y Él cumple sus promesas y hace el milagro frente a nuestros ojos. Cada uno de nosotros ha de tener presente, primero adoramos y luego pedimos. Y en esta tarea de intercesión en la cual le recordamos al Señor sus promesas, al ser secretarios de Él, tomamos ese caso de justicia en su audiencia, como si fuese una corte, y exponemos por qué estamos pidiendo ese pronto auxilio. Construimos, reparamos, pedimos al Señor que sea puesta su sangre en medio de aquello que necesita arreglo, reparación, cierre. Y en medio de ese grito de ayuda, nos paramos en la brecha pidiendo misericordia, misericordia, misericordia. Hoy démosle gracias al Señor porque Él responde a aquel corazón que está conectado con Él y que declara su palabra. Que nuestras oraciones sean de incienso delante del Señor para que pueda fluir en ese momento de angustia, esa adoración, ese genuino hablar con nuestro Padre en un momento de intimidad, de extrema cercanía, sabiendo que estando arrodillados ante sus promesas, Él va a responder. Cada uno de nosotros ha de sentir hambre y sed por tener esas recompensas dadas por Dios a pesar del sufrimiento que se pueda vivir. Nosotros hemos de decir, sí, Señor, aquí estamos por ti. Aprendemos las lecciones de la vida, aprendemos que en medio del caminar, en medio del viaje, en medio del avance, se cumplen tus propósitos en nosotros, y por medio del poder de la intercesión tú tomas el control y resuelves aquellas situaciones que nosotros hemos dado por perdidas, que hemos sentido que no se puede hacer nada. Es que la fe mueve tu mano, Señor, en medio del camino, y tú actúas a nuestro favor. Hoy damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por estas lecciones de vida, por esta palabra de reflexión en el cual nos vamos dando cuenta que en medio de que podamos llorar, que podamos sufrir, que podamos estar angustiados, lo que sea que ocurra, nuestra esperanza es en el Señor. Él viene a nuestro pronto auxilio. Él nos salva, Él nos salva, Él nos liberta. Recuerda sus promesas y las cumple, no en nuestro tiempo, sino en el de Él. A Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos aleccionas, tú nos enseñas, tú nos consolidas, tú nos haces crecer. Que siga, Señor, esa antorcha ardiendo en nuestras vidas. El fuego de tu Espíritu Santo, porque se cumple la palabra que dice, veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Este es el Salmo 27, versos 13 y 14. Dentro de las aplicaciones prácticas para esta semana, 3 vamos a dejar para trabajar.
sigamos buscando para que el Señor abra el camino para sanar sobrenaturalmente nuestra vida, incluso en aquellas áreas que creemos que todo está perdido. Número 2, pidámosle al Señor que active sueños mientras estamos durmiendo para poder recibir de Él su revelación y lo que está ocurriendo y lo que Él espera de nosotros, la estrategia, la idea, la ayuda que viene desde su santuario. Y número 3, invitemos a la presencia del Espíritu Santo para que esté con nosotros y que la podamos disfrutar. Amén. Los amo y los bendigo. Damos gracias al Señor por su palabra. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Bendiciones.